Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gran bendición poder saludarte y agradecerte porque han estado viendo los repasos de lección de la Escuela Sabática Universitaria. Sin duda ha sido de bendiciones para ustedes y también lo ha sido para nosotros. Quiero leerte el versículo de memoria de esta semana. Escúchalo con atención. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso pasaje. El Señor nos recuerda que tú y yo somos especiales. Si tú y yo tenemos en mente este pasaje, sin duda nuestra vida será diferente y compartiremos con otros las maravillosas promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Y eso transformará la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Esto y más lo hablaremos en el repaso de esta semana en la Escuela Sabática Universitaria. Así que quédate con nosotros. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos a punto ya de iniciar nuestro estudio, que sin duda será de gran bendición para ustedes, tanto como para nosotros. Antes de hacerlo, quiero presentar a quienes están con nosotros en el estudio. Voy a empezar, como es costumbre, de mi lado derecho, izquierdo en sus pantallas. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Andrés Ortega, soy estudiante de la Facultad de Teología. Bienvenido, Andrés. Un gusto tenerte aquí en nuestro estudio. Las damas primero. Mi nombre es Dalila Castellanos y trabajo aquí en Rectoría. Es un privilegio para mí participar en esta escuela sabática. Bienvenida, Dalila. Gracias. Bueno, mi nombre es Tennyson Shirai. Yo trabajo en la Escuela de Artes y Comunicación y es un placer, un gusto estar con ustedes también aquí. Bienvenido, Tennyson. ¿Qué te parece, Tennyson, si nos guías en oración antes de iniciar el estudio de la palabra? Claro que sí. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar aquí en este programa, compartiendo experiencias, compartiendo tu palabra con nuestros televidentes. Pedimos que tu presencia esté aquí entre nosotros y que podamos sacar buenas y valiosas lecciones para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Tennyson. El título de esta lección de esta semana es muy especial. Un real sacerdocio. Un real sacerdocio. Y eso nos lleva a tratar de contestar una pregunta inicial. ¿Cómo es que el Señor nos llama a nosotros? ¿Cómo nos llama a Él? ¿Cómo nos da el privilegio de pertenecer a un pueblo? Andrés, Tennyson, Dalila. Bueno, siento que Dios nos considera como personas de mucho valor. Y hablando del tema de la lección, un real sacerdocio, ¿no? Dios nos considera como parte de la realeza, si podríamos decir así, como personas realmente muy importantes. Cuando la gente ahorita en nuestro tiempo busca tener un estatus económico superior, un estatus social superior, cuando pareciera que la brecha entre el pobre y el rico se hace más grande, y los lujos o los privilegios que llega a tener cada grupo de personas son mundo aparte, se levanta una invitación de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un llamamiento, Andrés. Un real sacerdocio. Es importante darnos cuenta que el versículo completo de 1 de Pedro 2:9 nos llama también a ser un linaje escogido, un pueblo adquirido. Entonces, somos sacados de un lugar y puestos en otro. Yo creo que ese es el privilegio que nos da Dios en este caso, decir, eres mío porque yo te hice y porque tú decides estar conmigo y yo decido que tú estés conmigo. Tú mencionaste y resaltaste lo que es el pasaje de 1 de Pedro 2:9, donde mencionas linaje escogido. También mencionaste pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Es decir, Él te llama, pero no solo te llama para que tú permanezcas en un estilo de vida, ¿no? Sino que te saca de las tinieblas, te saca probablemente de la ignorancia espiritual para llevarte a su luz admirable, Dalila. Fíjate, pastor, que al estar estudiando esta lección,
yo creo que era especialmente para mí, porque tú sabes que estamos viviendo en el siglo XXI, que está complicada la situación a nivel político, a nivel social, y también la gente con toda esta situación se deprime. Cuando tú vuelves a leer esto, cuando te vuelves a llenar de la palabra de Dios diciéndote que eres una persona especial, te levanta el ánimo, te vuelves a sentir que para Él siempre ha sido bien importante. Y como decías, nos aparta de este sufrimiento, de este desánimo, y nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él, pero también sus hijos especialmente y con características especiales, que más adelantito vamos a ver en esta lección. Hay algo que viene a mi mente con este versículo. Fuimos adquiridos, es decir, para que alguien te pueda adquirir tiene que pagar un precio. Pagar un precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Fue el precio y es de llamar la atención que como lo decías hace un momento, estamos viviendo en un mundo donde estamos segregados, donde hacemos comunidad cuando nos identificamos con algo, pero a la vez estamos distanciados de otras comunidades, ¿no? Y es ahí donde Dios nos hace ese llamado. Somos un real sacerdocio, donde si bien tú en este mundo quizá puedas identificarte con alguien, pero en el mundo de Dios te identificas con todos, y eso que nos une con otros es Dios. Interesante que cuando leemos Pedro, ¿no?, que somos linaje real, ¿no?, una piedra angular, ¿no?, eso es un reflejo del Antiguo Testamento, ¿no? Dios habló a Moisés y a los profetas del Antiguo Testamento lo mismo, ¿no?, refiriéndose al pueblo de Israel, a los judíos. Pero lo maravilloso es que en el Nuevo Testamento entendemos claramente que esta bendición, esta elección, esta compra, el precio que pagó Jesús, esta bendición se extendió a los gentiles, y somos gentiles, ¿no? Entonces, somos considerados también linaje real, piedra angular. No somos cualquier cosa, porque fuimos comprados por gran precio. Recordé o pensé mientras mencionabas, Dalila, acerca de eso le da un valor especial a cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos utilizar el recurso de lo que menciona la palabra de Dios para ayudar a personas que están sufriendo emocionalmente, sufriendo socialmente, sufriendo políticamente en este siglo XXI? ¿Cómo podemos utilizarlo? Hoy en día se le conoce al estrés como la enfermedad del siglo XXI. Es la causa de muerte asociado, derivado en otras enfermedades, pero es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y recordarte quién eres en esta tierra, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quién es el que ha pagado ese precio de sangre por ti, a qué te has de dedicar durante tu estancia en esta tierra, te da un sentido de vida. Y a veces es lo que nos hace falta como seres humanos, realmente conocer para qué estamos aquí y quién está al frente de nosotros. Bueno, para qué estamos aquí, quién está al frente, yo creo que lo sabemos si estudiamos la palabra de Dios. En el transcurso de mi vida, yo he aprendido a creer en la palabra de Dios, más allá de mis emociones. Porque hay días alegres, hay días difíciles, pero el saber, como dice la Escritura, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Es decir, la promesa que me da el Señor eso es. Y me he dado cuenta que cuando yo tomo la palabra de esa manera, aunque vengan tormentas, aunque venga penumbra, aunque venga dificultad y de pronto anímicamente me sienta un poco débil, las palabras que están en las Sagradas Escrituras vienen a mi mente y me dicen que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
y el Señor está conmigo porque lo prometió. Hay otro punto importante. En algún momento un doctor mencionó que el cuerpo humano está diseñado para trabajar. Y como seres humanos en esta tierra tenemos, vamos a llamarlo así, un ciclo específico de trabajo, hasta donde tú dices, bueno, ya me cansé de mi trabajo en esta tierra, y entonces entra esta etapa donde, chispas, ¿qué haces después de la jubilación, no? Y es interesante porque el versículo dice, son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y luego te dice el propósito de por qué está siendo escogido, y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, creo que si estamos diseñados para trabajar y para hacer algo, esa es nuestra ocupación desde que aceptamos a Cristo Jesús hasta que o venga por segunda vez o nos llame al descanso. Sí, de hecho, esa es una de lo que menciona Mateo en las primeras palabras después de la tentación de nuestro Salvador. Llama a Pedro y le dice, vosotros seréis pescadores de hombres. Es decir, eso es algo que el cristiano lleva como parte de su vida. Ahora, si nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y hemos sido llamados para predicar el evangelio y ayudar a otros a salir de las tinieblas, ¿cómo debemos de vivir? Bueno, eso es mucho más allá de la teoría, ¿no? Interesante. A veces, o muchas veces, predicamos y hablamos, mira, como cristianos debemos estudiar la palabra, conocer la palabra. Estuve hablando con Dalila un poquito antes. ¿Por qué los fariseos, los escribas, conocían tanto la palabra y no la practicaban? No eran realmente verdaderos hijos de Dios. Entonces, ahí hablamos aquí, ¿no? Vivían bajo el peso de la tradición. Muchas veces tenemos que dejar una tradición aparte y realmente tener un verdadero relacionamiento con el Señor. Y la práctica no es buscar cumplir la tradición o ciertas leyes, ¿no?, tradicionales, sino hacer la voluntad de Dios. Y eso tiene que ver con el prójimo. No es para mí. El orgullo hizo con que los escribas y fariseos hicieran todo para su propia vanidad. Pero el Espíritu de Dios, trabajando de verdad en el cristiano, hace con que soy un hijo del Dios, linaje real, pero voy a hacer todo en favor de mi prójimo, de mi hermano. Ahí está la diferencia, creo, ¿no? Sí, Dalila. Cuando nosotros, hablando de lo que Andrés decía, cuando nosotros aceptamos a Dios, a Jesús, por medio de su pacto, aprendí también en esta lección que el pacto es una promesa y que el pacto se hace entre dos o más personas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, a Dios, hay muchas características de nuestro pasado que cambian, dejamos de ser, dejamos el yo y nos entregamos realmente a Cristo Jesús. Y eso es lo que fluye para ayudar a otros. Es ahí donde comenzamos a vivir y no estamos como los fariseos que platicábamos, envaneciéndonos nosotros, sino nos despojamos y damos a los demás. Y lo que decía hace ratito, la diferencia entre el mundo y muchas veces la vida... ¿Qué te parece, Dalila? A ver, dime. Vamos a hacer un corte y al regresar nos compartes esa respuesta. No se vayan, amigos, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Não é fácil estar longe de casa. तर जब नयाँ साथीहरू भेटिन्छ अनि नयाँ संसार बिस्तारै पत्ता लाग्दै जान्छ, что Бог всегда будет там, где вы находитесь. A veces somos más parecidos de lo que pensamos. И разные, как никогда не представляли. Nous sommes tous fils et filles d'un même Dieu. Kaji tujibon subana ban Zambi umorhil. Tujibalongeshi, tujibalongi. Filhos, pais, estrangeiros. We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento.
Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Antes de irnos al corte, Dalila, estabas dándonos una respuesta. ¿Cómo debemos vivir? Estaba en la otra parte de mi respuesta a esta pregunta, y es que cuando nosotros aceptamos de corazón ese pacto con Dios, somos diferentes. La verdad es que se siente uno, no sé si aquí no de ustedes, pero hoy me sentí una reina, hasta quería traer mi corona, cuando vi que decía la lección que soy una hija especial del real sacerdocio para Dios. Entonces, aquí me ha quedado claro cómo es que debo yo interpretar esto para los demás, cuál es la diferencia que hace que Cristo viva en mí. Y es, por ejemplo, cuando alguien pierde, es un ejemplo claro, pierde a un ser querido que nos ha tocado. Cómo nosotros lo tomamos, los que creemos que solamente duermen y que pronto lo veremos. Y usted va a otro compromiso de esos afuera y la gente está sin esperanza, con mucho dolor y mucha tristeza. Ahí está lo que yo quería decir de cuáles son las diferencias de las características de un cristiano y de alguien que no tiene una esperanza. El cristiano sufre, el cristiano llora, el cristiano le duele. No, sí, también. Sin embargo, una esperanza es el pronto regreso a nuestro Salvador Jesucristo, y eso marca una diferencia emocional, espiritual, extraordinaria. Sí, y eso que mencionaba él, un ejemplo, ¿no?, de perder a alguien, es algo muy práctico. Se nota cuando un cristiano está triste. Es una tristeza diferente, una tristeza con esperanza. No es una tristeza de desespero, que no hay luz en el fondo, al final del túnel, ¿no? Entonces es algo de esperanza. Entonces, cuando entendemos que somos linaje escogido, especiales, fuimos apartados a un propósito. ¿Cómo debiera verse esto? Debiera verse este concepto en nuestras transacciones comerciales, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra relación con nuestros superiores, o en nuestra relación con quienes dependen de nosotros, Andrés. Hay algo que a mí me gusta mucho. Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 vertientes: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pedro primero nos dice que debiésemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, las detracciones. Entonces, esta parte me hace entender que es mi relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque mi conducta como cristiano, mi conducta como hijo de Dios, va a depender o va a influir de cierta manera a que otros conozcan a Cristo o bien le rechacen. Porque es mi conducta, soy yo quien refleja a Cristo. Es como nos pasa muy seguido. Por ejemplo, a mí regularmente en la escuela me llaman por mi apellido. Entonces yo digo, me llamo Andrés, Ortega es mi padre y el padre de mi padre. Entonces soy el reflejo de lo que es mi padre y mi padre de lo que fue mi abuelo. Y pasa exactamente lo mismo. Nosotros reflejamos a Cristo Jesús, y si no lo hacemos con nuestro prójimo, ¿qué es lo que va a suceder en un futuro? Y está la segunda parte: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, seguir buscando a Cristo, seguir buscando, seguir ese mismo crecimiento que tuvo el mismo Jesús. Dice Mateo que crecía en gracia, crecía de manera espiritual. Entonces, volvemos a ver ese mismo resumen de los 10 mandamientos en nuestra conducta. Es decir, la ley no es impositiva, no es en negatividad, sino en mismo crecimiento. Fíjate que esta lección aborda este aspecto de cómo debo de vivir. Tal vez a algunos se nos facilita nuestra relación con los demás, los tratamos bien, actuamos bien, somos buenos ciudadanos, no hay tacha alguna de parte de los demás. Pero a veces se nos olvida que también tenemos una vida dentro de la iglesia. Es decir, y pareciera que la tendencia de algunos es: yo me aparto, yo hago mis cosas, aunque las hago bien, las hago bajo mi propia guía, lo que yo pienso. ¿Cómo se aplica esto de ser real sacerdocio, de ser nación santa dentro de la iglesia? Hay una frase que me gustó mucho:
La vida cristiana no es meramente un asunto de desechar cosas malas. Eso sería una vida vacía. No, es un asunto de buscar alimento espiritual con la misma intensidad con la que un bebé hambriento llora por la leche. Y hay una realidad en nuestras vidas como cristianos. El hecho de trabajar en la iglesia no significa gozar de una buena relación con Dios. El amor da resultado a la obediencia y no la obediencia da como resultado el amor a Dios. Y yo creo que es ahí uno de los puntos donde debiésemos tener mucho cuidado. Tienen que ser complementarias, no hay manera de poderlas separar y hacer una sí y una no. No hay forma. Sí. Eso está hermoso porque mira, la lección menciona que desechar ciertas cosas, ¿no? Pero habla también de agregar otras cosas. Y la lección también menciona un término que dice proclamar las virtudes. O sea, me gusta, yo trabajo en comunicación y me gusta la palabra comunicación. Yo podría cambiar aquí, en vez de proclamar las virtudes, comunicar las virtudes. Pero mira, en realidad son sinónimos. Y yo encontré otros sinónimos de proclamar y comunicar, que sería testificar, mostrar, transmitir, compartir, incluso predicar. Nosotros podemos predicar un sermón con palabras, pero también podemos predicar un sermón sin palabras. Entonces va más allá de desechar cosas malas y tener un buen comportamiento, sino practicar. Tiene que ser práctico, tiene que ser práctico. Sí, Dalila. Me gusta lo que acaban de comentar mis compañeros, porque era una idea de las que tenía. Cuando nosotros aceptamos ser parte del pacto de Dios como personas, porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y aquí va aunado lo que platicábamos antes, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, oramos, servimos al prójimo, es más fácil también, ya sabemos que estamos apartados para un servicio especial, para la misión que el Señor nos ha mandado. Es fácil, pastor, también compartir esa parte dentro de la iglesia, trabajar para la iglesia. Yo creo que lo entendemos más fácil. Cuando lo hacemos muy personal, como que nos olvidamos. No es que pertenezcamos a un círculo social que es la iglesia y todo eso, sino sabemos que estamos en la iglesia, pero porque tenemos una misión que cumplir ya como grupo, como iglesia. ¿Somos piedras vivas? Exacto. Y parte de un edificio, vamos a llamarlo así. Exactamente. La estructura de la iglesia, que es amplia en ministerios. Exactamente. Cada piedra tiene su valor, su propósito. Y Tennyson, Andrés, Dalila, en ese tiempo en el cual tenemos o existen cosas como para estar ocupados las 24 horas del día. Sí. Yo creo que tanto el que estudia como el que trabaja, como el que solo trabaja, como quien está solo en casa o quien siempre está trabajando, corremos el peligro de estar ocupados la mayor parte del día. Pero yo creo que el Señor ha hecho un balance perfecto en cuestión del tiempo, ¿no? Se nos recomienda de 6 a 8 horas de dormir. Se nos recomienda una jornada de trabajo de 8 horas. Y entonces por ahí sobran otras 8 horas. ¿Cómo usarlas para edificar fuera, como piedras vivas que somos, edificar en nuestro hogar o edificar en la iglesia? Vamos a una realidad. Yo creo que la vida de estudiante y ya como persona adulta, quiero hacer esa pequeña separación, esas 8 horas terminan resultando inexistentes. Bueno, es que porque seguimos trabajando. Él lo ve desde su perspectiva de estudiante, ¿no? Sí. Yo la veo desde mi perspectiva como padre de familia. A eso es a lo que voy. Desde los dos puntos de vista. Persona que trabaja o que sirve. Esas 8 horas son inexistentes. O sea, las 8 que terminan resultando son inexistentes porque, al final de cuentas, a veces nuestra jornada laboral la extendemos un poco más o a veces surgen inconvenientes diarios que hay que utilizar esas horas. Pero creo que si nosotros vemos una pared con muchos ladrillos, las 24 horas del día el ladrillo está ahí. Sí. ¿A qué voy? Que nosotros debiésemos hacer nuestro trabajo como hijos de Dios, como real sacerdocio, todo el tiempo que estemos disponibles, excepto dormir, porque ahí no estamos pensando. Pero nuestras horas de trabajo, nuestras horas de estudio, incluso en la comida, las horas que utilizamos para descansar, debiésemos hacerlo. Aún en esas horas de descanso, está siendo parte
de un edificio y lo que resulta de dormir bien se refleja. Sí, quería mencionarte todo, eso. todo complemento. Vivimos una vida integral. Lo que hacemos de día se refleja de noche, lo que hacemos de noche se refleja de día. Si en la mañana estudiamos la palabra de Dios, eso refleja en todo el día. Y más allá de ciertas cosas como acciones del día, que son partes son ladrillos de una construcción, también somos personas diferentes uno de otro que somos parte de una construcción. Mira, el pastor Soto podría hacer el programa solito aquí, pero la riqueza está en la variedad. Cada uno tiene un punto de vista, un argumento, una experiencia personal. Esta es la riqueza y estas piedras son muy valiosas y eso explica la palabra de Dios. Cada piedra tiene su valor. ¿Saben? Yo pienso que nosotros debemos de tener un equilibrio, un equilibrio. Y a veces preguntarnos, ¿por qué trabajamos tanto? ¿Será que trabajamos mucho para obtener cosas que nos van a traer cierto placer, pero que si no las tengo no pasaría nada? ¿O trabajo realmente porque tengo que hacerlo para proveer lo básico para mi familia? Cuando yo te decía que aún durmiendo esas horas es parte de ser piedra viva de un edificio, es porque Dios quiere que vivamos vidas de calidad. Dios quiere que vivamos una vida integral. Y eso es el mensaje. El mensaje no es solo ir a predicar el evangelio, el mensaje también es vivirlo. Ser un ejemplo, depender de Dios. Estamos correlacionados y Dios quiere que estemos en un cuerpo. Pero bueno, se está terminando el tiempo y ya para concluir, ¿con qué nos quedamos, Tennyson? Creo que debemos ser cristianos y cumplir la palabra, no por las ventajas externas, sino por una sincera piedad, un sentimiento de piedad sincero en favor de las personas que tanto necesitan. Amén. Sí, Dalila. Como personas capaces e inteligentes que somos para Dios, yo creo que en todo lo que hagamos en las 24 horas del día, vamos a cumplir al 100% en cada una de las partes que nos corresponda como persona, pero también como iglesia. Yo me quedo muy a gusto con esta lección y nos está enseñando mucho de cuáles son las características especiales. Nunca olvidar que eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dalila. Así es. Yo creo que con lo que me quedo es no vivir un cristianismo vacío. Exacto. No solo es dejar de hacer las cosas malas, sino buscar agregar valor a nuestras vidas y proyectarlo. Creciendo a través del estudio de la palabra, de la oración y la práctica de los principios bíblicos. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima semana. Hemos disfrutado de un estudio edificante en la Escuela Sabática Universitaria. Que el Señor te bendiga.